El arte de la pintura, la alegoría de la pintura o incluso el estudio del artista es la tercera obra de formato más grande dentro de la producción artística de Vermeer, tras Cristo en casa de Marta y María y en casa del Alcahueta. Pintado en óleo sobre lienzo, mide 120 por 100 centímetros y se exhibe en el Museo de Historia del Arte de Viena. Este famoso cuadro de Vermeer ha sido interpretado por muchos historiadores del arte como su legado artístico y como programa de su intención pictórica. Así lo expresa el título Alegoría de la pintura, con el que también se le conoce. Su título ya lo recibe en la anotación notarial del 24 de febrero de 1676, en la que el cuadro es entregado por Catarina Bolnes, viuda de Vermeer, a su madre María Tins, para pagar sus deudas. Allí se lee: una pieza de pintura pintada por el marido fallecido, en la que está representado el arte de la pintura. El título del cuadro fue dado por inexpertos, pues la personificación del cuadro es fácilmente reconocible. Una mujer con manto azul de seda y falda amarilla, con una corona de hojas como tocado, sosteniendo un trombón en la mano derecha que representa la fama, y un libro de pasta amarilla en la izquierda, que representa el conocimiento. No es en modo alguno una exaltación de la pintura, sino de la musa Clio, patrona de la historia y la poesía épica. Se cree que la modelo que posa es su hija María. Los historiadores creen que Vermeer empleó la cámara oscura para esta composición, un instrumento al servicio de la topografía, y que en esta época se utilizaba para lograr una representación casi fotográfica. Vermeer recurre a un tipo de representación explicado en la iconología de Cesare Ripa. El tema de Vermeer no es, pues, el arte de la pintura, sino la historia, más concretamente, la historia de famosas victorias militares. La posición central del pintor en el cuadro no cambia esta percepción. El pintor, de espaldas y por tanto anónimo, está sentado en un taburete ante el caballete, ocupado en pintar en su lienzo, por lo demás vacío, la corona de hojas que lleva Clio en su cabeza. El lienzo vacío era desde el Renacimiento un símbolo de la idea artística, que no toma forma material sino en el proceso de pintar. A veces es denominado el estudio del artista, dado que el pintor está reproducido en el proceso de pintar, o sea que su actividad está representada como un servicio. Pero Vermeer no pretendía representar aquí un elogio de la pintura, como se afirma con frecuencia. Por el contrario, esta representación alegórica parece relacionarse con un suceso histórico concreto: la alianza pactada contra Francia el 30 de agosto de 1673 por Guillermo III con el emperador Habsburgo, España y Lorena. Una vez más, Vermeer sitúa la acción en un interior, tal vez en su propio taller, como se deriva de la mesa de roble mencionada en el inventario de su suegra. Sobre ella se encuentran accesorios que en otros tiempos se interpretaron en el contexto de meditaciones sobre teorías artísticas. El libro, el cuaderno abierto y los paños de seda que caen hacia adelante no han aportado ninguna explicación convincente en este contexto.
tampoco se ha podido aclarar la relación de la musa Clio con estos objetos. Tal vez sirva de ayuda el mapa representado en la pared y que ocupa gran parte del cuadro. El mapa fue realizado por Claes Jans Visscher hacia 1692. Es curioso, y esto es algo que los estudiosos todavía no saben explicar, que Vermeer se remonte a un estado geográfico de los Países Bajos que ya había sido políticamente superado mucho antes de su época. El mapa no reproduce la zona de la República de las Provincias Unidas Nórdicas, sino, como dice la inscripción, las 17 provincias antiguas antes del armisticio con España en 1609. El mapa está ribeteado en ambos flancos con vistas urbanas. A la izquierda aparecen Bruselas, Luxemburgo, Gante, Bergen de Hanegan, Ámsterdam, Namur, Leeuwarden, Utrecht, Zutphen y Tof van Holland en La Haya. A la derecha, Limburg, Nijmegen, Arras, Dordrecht, Middelburg, Amberes, Malinas, Deventer, Groningen y Tof van Brabant, en Bruselas. Todo parece indicar que este cuadro de Vermeer fue pintado en esta situación histórica de comienzos de la Guerra franco-holandesa, entre 1672 y 1678, y no como suele fecharse a mediados de la década de los 60. Otro indicio que confirma esta tesis es la lámpara de araña con el águila doble de los Habsburgo, que no por casualidad está situada a la altura del remate superior del mapa, superpuesta a la inscripción Oceanus Germanicus. Aquí también se encuentra a la derecha la inscripción Germania Superior. Además, con el ropaje borgoñés del pintor a la moda de principios del siglo XVI, y dado que se pretende que el cuadro con Clio, la musa glorificadora de las victorias militares, transmita la sensación de victoria segura, tiene que haber sido creado antes de la pérdida del Franco Condado, cuando los holandeses todavía tenían la esperanza de salvarlo. Por ello, el cuadro tuvo que ser pintado entre 1666 y 1673. En cuanto a los accesorios que se encuentran sobre la mesa, es probable que Vermeer aludiera con ellos a Guillermo I, que había unido en 1576 todas las provincias neerlandesas. Tampoco debemos excluir la referencia de Vermeer a la fastuosa tumba de los Orans en la Nieuwe Kerk de Delft, donde aparece una representación de la Fama con trombón, el mismo que lleva Clio en la mano en este óleo. La máscara con rasgos individualizados que descansa sobre la mesa del taller podría estar en relación con la cabeza de la figura funeraria o con la máscara de terracota de Guillermo I, realizada por Hendrik de Keyser, conservada en el Palacio del Príncipe en Delft. En definitiva, por la luz radiante que ilumina la escena, la composición, más compleja que en otras de sus obras, la perspectiva y la excelente técnica pictórica de la que hace gala el pintor una vez más, esta es una de las mejores obras pictóricas de Vermeer. Este era un cuadro muy importante para Vermeer, pues además de los varios años que estuvo trabajando en él, fue el único
que no quiso vender y que junto a joven dama con collar de perlas permanecía en poder de Catarina Bolnes, a la muerte del artista. Pero el 24 de febrero de 1676 tuvo que cederlo para liquidar las deudas de su madre María Tins y evitar que cayera en manos de los acreedores. Pero la maniobra fue considerada fraudulenta por Antony van Leeuwenhoek, administrador del legado de Vermeer, y es muy probable que finalmente la obra terminara formando parte de la subasta de los bienes de Vermeer realizada en mayo de 1677. A partir de entonces se pierde el rastro de la pintura, que permaneció durante el siglo XVIII atribuida al pintor holandés Pieter de Hoogh, ya que alguien falsificó su firma sobre la pintura, y así reapareció en 1803 entre el listado de bienes de Godfried van Swieten, hijo de un alto dignatario en la corte de la emperatriz María Teresa de Austria. En 1813 sería adquirida por el conde Johann Rudolf Czernin por 50 florines, con destino a la galería de pintura de su palacio en Viena, donde fue expuesta junto a otras obras maestras. A la muerte del conde, la galería se abrió al público y allí, en 1860, el arte de la pintura recobró su verdadera autoría gracias a los estudios de Théophile Thoré-Burger. Tras el fallecimiento en 1932 del conde Franz Czernin, la herencia debía repartirse entre su hermano Eugen y su sobrino Jaromír, de una forma muy curiosa. 4/5 para Jaromír, en tanto que Eugen recibió el otro quinto junto al conjunto de la colección. Jaromír tenía prisa por vender a toda costa su parte de la herencia, que incluía el cuadro de Vermeer, y pronto aparecieron compradores, como el banquero y filántropo estadounidense Andrew William Mellon, que ofreció $1 millón. Pero la venta se hizo imposible cuando en 1938 el Departamento de Protección del Patrimonio Austríaco declaró toda la colección Czernin, así como el Palacio Bienes en el cual se exponía, una unidad inseparable. Durante este proceso, el 13 de marzo de 1938, Austria había pasado a formar parte del Tercer Reich, y nada menos que Adolf Hitler se mostró interesado por el cuadro con destino a incorporarlo, junto con el astrónomo, al gran museo que pensaba construir en Linz. A pesar de que el conde Czernin tenía a varios compradores interesados, entre ellos a Hermann Göring, desde la Cancillería del Reich se recibió la orden de que el cuadro no saliera de Viena sin permiso expreso del Führer. Ante estas presiones, el conde se vio obligado a vender el cuadro a Hitler por 1,6 millones de marcos. Finalmente, el 11 de octubre de 1940, el cuadro le sería entregado al Führer en Berlín. En 1943, junto con otras muchas obras de arte, tuvo que ser enviado a los túneles de las minas de sal de Altausse para protegerlo de los bombardeos aliados. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, tras su recuperación por el ejército americano, en noviembre de 1945 el arte de la pintura se entregó al Museo de Historia del Arte de Viena para su salvaguardia. Desde entonces, de nada han valido las reiteradas reclamaciones de la familia Czernin sobre la propiedad del cuadro, alegando que el conde Jaromír fue forzado a venderlo. Mientras el Estado austríaco continúa decidiendo
si tiene que devolverla o no, la obra de Vermeer pasó a formar parte de la exposición definitiva del Museo Vienés, del cual ha salido en contadísimas ocasiones debido a su delicado estado de conservación. Es por este motivo que el arte de la pintura no estará presente en la última gran exposición sobre la obra de Vermeer, que lleva a cabo el Rijksmuseum de Ámsterdam en el año 2023. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que vaya subiendo. Y sigamos compartiendo más arte y más cultura. Hasta el próximo vídeo.